Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, Me siento igual que tú. y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará
Pero qué bien, quisiera reflexionar y desarrollar un tema que le he puesto como título Jesús en cuarentena. Esta palabra cuarentena se ha transformado en una palabra muy significativa para todos nosotros que tenemos que estar guardando este tiempo de aislamiento. Y la palabra cuarentena significa simplemente 40 unidades de algo. Pueden ser una cuarentena de heridos, una cuarentena de días, una cuarentena de autos. Significa 40 de algo. Y en el caso de Jesús, Jesús pasó una cuarentena. Jesús estuvo en cuarentena. Y fue una cuarentena muy particular porque fue una cuarentena en el desierto, en un lugar no muy agradable para pasar la cuarentena. Luego se ha tomado esta palabra y con el tiempo se utilizó en el ámbito medicinal, de la medicina, este término para describir el aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo no especificado como método para evitar o limitar el riesgo en que se extienda una enfermedad o una plaga. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros, justamente una cuarentena de carácter sanitario ante la presencia de esta pandemia mundial que ha producido el coronavirus. Ahora, yo quisiera reflexionar brevemente sobre este aspecto de Jesús en cuarentena. Nos dice el relato bíblico, y vamos a pasar a leerlo, que Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, y dice, entonces, el capítulo 4 de Mateo, dice, entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y llegando el tentador le dijo, ya que eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mas él, el Señor Jesucristo, le responde, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice y termina este relato luego de otras dos oportunidades en que el enemigo tienta al Salvador. En el verso 11 dice, entonces el diablo lo deja, derrotado, no pudo vencerlo, no pudo quebrantarlo. Y he aquí los ángeles del Señor se acercaban y le servían. Qué maravilloso pensar en el Señor Jesucristo. No fue por su voluntad que fue impulsado al desierto, sino era la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Dice que el Espíritu Santo le llevó a este desierto con un propósito, para ser tentado por el enemigo. Durante estos 40 días el Señor Jesucristo lo que hizo, ayunó y oró. Aprovechó este contexto tan desagradable, inhóspito, había peligros, había escorpiones, había víboras, había animales salvajes, pensar no solo en días, sino también en noches, en este lugar tan descampado. Y el Señor lo que hizo en estos 40 días fue buscar la presencia de Dios en oración, fortalecer su relación con el Padre, estar más tiempo con Él y ayunando, cosa de que nada le distraiga de la oportunidad de aprovechar el tiempo con la mayor calidad posible en relación a su Padre. Lógicamente que todo esto tuvo un precio. El hecho de estar 40 días sin comer nos debilita físicamente y también afecta emocionalmente. Y el Señor Jesucristo sintió hambre. Y dice que en ese momento, en el cual estaba seguramente su cuerpo debilitado y tenía hambre, el enemigo aprovechó el momento oportuno para tratar de ir, acercarse, tentarlo y destruirlo. Pero no pudo. Nosotros no elegimos esta cuarentena. Hoy es día número 36 y por lo que dicen, escuchamos en los noticieros, esto se va a extender hasta el 10 de mayo, mínimamente, no sabemos. Es una incertidumbre que tenemos, pero sí dicen hasta el 10 de mayo. Y ha sido un tiempo en el cual también Dios ha enviado esta pandemia con un propósito. Pensar que esto escapa de la voluntad soberana de Dios y de su control sería un error. Sería
no entender lo que la palabra de Dios nos dice sobre la soberanía de Dios y su control sobre toda circunstancia. Ahora también, este propósito que tenía que cumplir el Señor al ir al desierto, también tenemos que pensar en cuál es el propósito de Dios para nosotros en medio de este aislamiento. Como en primer lugar te diría que uno de los mejores propósitos que puede el Señor perseguir para con nosotros es que nos acerquemos más a Él. Nos quejamos que no tenemos tiempo, permanentemente, que corremos, que vamos, que venimos. Ahora es como que todo se hubiera detenido. Y ahora tengo el tiempo para poder acercarme a Dios, para poder orar, para poder buscarle más, para volcar mi corazón en su presencia. Tengo más tiempo para poder leer la palabra de Dios, alimentarme de aquello que el Señor Jesucristo dijo: no solo de pan va a vivir el hombre, no solo pensar en las necesidades que podamos tener, sino en la mayor de las necesidades, la necesidad espiritual de la relación con Dios y de alimentarnos con su bendita palabra. Qué maravilloso fortalecernos espiritualmente en este tiempo. Buscar en la Biblia, leer la Biblia, ser confrontados por el texto. Pero tenemos que también reconocer que en este propósito de Dios a nivel mundial y a nivel personal la vida nos cambió. De un día para el otro todo ha cambiado en nuestra vida. Evidentemente nada va a volver a ser igual. Vos quizás tenías planes, proyectos, algunos estarían por casar, otros por hacer una fiesta de 15 años, quizás en comprar algo, quizás en extender tu negocio, abrir una nueva sucursal, no sé. Pero de repente los planes, los proyectos, todo quedó suspendido y muchos de ellos frustrados. Hay personas que se ven afectadas en sus trabajos y otros que lo han perdido, lo están por perder. Vemos afectada nuestra economía. Vemos también afectado a las personas que nos rodean y eso nos da profundo dolor. Vemos personas que mueren constantemente por la acción del coronavirus. Y todo esto ha cambiado nuestra vida. Nos ha llevado a estar encerrados, a estar aislados. Y a veces nos cuesta este tema del aislamiento. Parece que nos hubieran cortado las libertades. Salimos, nos asomamos a la calle, es una alegría enorme. Ir a tirar la basura hasta el contenedor de basura es una cosa increíble. Tenemos que andar con barbijo, con máscaras. ¿Qué ha sucedido? Dios ha puesto al mundo entero de rodillas en un instante. Demostró que aquellos que se consideraban poderosos no lo son, porque ni con todo su poder han podido frenar el avance de este virus. Las potencias con sus armamentos y su economía no han podido hacer nada. Dios tiene el control y Dios tiene un propósito para tu vida. Quizás, como dije, profundizar la relación con Dios. También profundizar la relación con los demás, los que te rodean, quizás los que estén con vos en tu casa. Es el tiempo para poder acercarnos a nuestros hijos. Vivimos un estilo de vida que a veces nos cruzamos y a veces pasan días sin vernos. Y muchas veces, y es lo que escuchamos y lo que a mí también a veces me ha pasado, no tengo idea en qué está mi hijo. Cómo va con su trabajo, qué es lo que está trabajando actualmente, cuáles son sus proyectos, sus sueños, sus deseos. Qué buen momento sería para detenernos y para tener un tiempo de calidad. Poder hablar con ellos, poder manifestarle cuánto les amamos, lo importante que son para nosotros. Que nosotros necesitamos de ellos y ellos necesitan de nosotros. Saber cuáles son sus sueños, sus anhelos. Poder unirnos con ellos en oración. ¿Y qué digo de la relación con nuestra pareja? A veces tan afectada por el estilo de vida que llevamos. Poder demostrar amor, comprensión, poder conocer cuáles son sus necesidades, poder escuchar al otro. Pero también con aquellos que quizás no estén en el ámbito del lugar donde estamos pasando el aislamiento. Y quizás
estemos pensando en nuestros familiares, en nuestros seres queridos. Qué difícil es no verlos. Yo pienso en mis nietas y veo los videitos y las comunicaciones que tenemos con ellas, y la verdad que me duele tanto no poder estar con ellas, besarlas, acompañarlas en su crecimiento, el abrazar y besar a mis nueras, a mi yerno, a mis hijos, el no volver a compartir desde hace tanto tiempo una mesa juntos. La vida nos cambió, la vida ha cambiado. El hecho de poder quizás no juntarme con un amigo a tomar un café, no poder ir a la iglesia con lo importante que son los hermanos para mí, esa necesidad de demostrar el amor hacia ellos prácticamente con un abrazo, con un beso, poder orar junto a ellos, la vida nos cambió. Pero también es un momento para que podamos conectarnos, ahora que tenemos tiempo y los medios estos tecnológicos, con aquellos que nos rodean, con familiares que quizás hace mucho tiempo que no vemos, que quizás estén en otra parte del mundo, como ha sucedido con nosotros, que hemos podido conectarnos con nuestra familia en Italia, y poder conectarte con otros que hace mucho tiempo que no ves, y poder acercarte a ellos, y tener ese tiempo de reunión que antes quizás no tenías. Pero también un tiempo con los demás, de sanidad, de poder restañar heridas, de poder romper con raíces de amargura, de poder pedir perdón y poder aceptar el perdón de otros y ser perdonados. Es terapéutico, es sanador el perdón. El perdón nos hace mucho bien, quita una carga tremenda de nosotros. Y qué hermoso es cuando el perdón, como la palabra de Dios nos dice, es llevado a cabo. Cómo se afirman las relaciones, aún más fuertemente que lo que estaban antes. La relación con Dios, la relación con los demás, pero también la relación con nosotros mismos. Huimos a través de tantos medios de poder encontrarnos con uno mismo. Porque cuando nos encontramos con uno mismo puede ser de terrible bendición, de beneficio para nuestra vida, pero también enfrentamos riesgos. El hecho de evaluar nuestras decisiones, que son el producto de la vida que hemos llevado, que es el producto de nuestras decisiones, buenas o malas que hayamos tomado, el hecho de poder mirarnos hacia adentro y contemplarnos, ver nuestro pasado, ver nuestro futuro, si nos sirve para poder evaluar nuestras debilidades y fortalezas, y aquellas áreas débiles y aquellos errores que hemos cometido en el pasado, poder restaurarlos, poder decir, bueno, no los voy a volver a repetir. Hay cosas que puedo restaurar y arreglar, y hay otras que no. Pero no volver a repetir, aprender de esos errores. Y mirar el futuro con esperanza, con una proyección distinta, de que con la ayuda de Dios puedo cambiar mi futuro. Puedo cambiar este presente, pero también puedo cambiar el futuro. Pero la parte negativa es cuando me veo adentro y veo cosas que no están resueltas, como te dije, el hecho de perdonar o ser perdonado. El hecho de la culpabilidad del pecado, de los errores, de los fracasos que he tenido en mi vida. Ahora, eso me debe llevar a buscar a Dios, a acercarme a Dios, a pedir su perdón, a pedir su comunión, su compañía, que Él entre en mi vida y que resuelva esas cosas que tan solo Él puede resolver y sanar y ordenar. Porque si no lo hago, ese encuentro con mí mismo va a ser destructivo. Puedo entrar en una crisis depresiva, en angustia, en tristeza, en una sensación de desolación y de soledad. Quizás estés solo en este momento, quizás estés solo en tu casa. El Señor está con vos. Dios está allí. El Señor Jesucristo en esos 40 días de desierto, nunca, ni por un momento, Dios lo abandonó o lo dejó. A veces en estas circunstancias parece que Dios nos hubiera abandonado. No entendemos por qué pasa lo que está pasando. Pero vuelvo al principio de mi reflexión. Dios está en el control y Dios se preocupa por vos y Dios está ocupado en vos.
También tenemos que pensar que esta situación que estamos enfrentando, hablando de esta debilidad que yo te mencioné, es un caldo propicio o una oportunidad propicia para el enemigo. Porque si empieza a generar en vos el temor, la ansiedad, la tristeza, el desconcierto de no saber qué va a pasar mañana, que eso se transforma en algo que se llama angustia, el enemigo habrá ganado la batalla. El enemigo habrá logrado el objetivo: afligirte, dañarte y llevarte a un punto con una depresión quizás tan intensa de la cual no puedas salir o te lleve a cometer una locura. Cuando el Señor Jesucristo reconoció, y nos dice la palabra, tuvo hambre, habían pasado 40 días y estaba débil, ahí fue donde se acercó el enemigo. Y la propuesta que le hizo, hablamos primero de propósito, ahora quiero hablarte de propuesta. La propuesta fue: ya que eres el Hijo de Dios y tenés hambre, decirle a estas piedras que se conviertan en pan y comé. Y aparentemente no sería una mala propuesta. Pero el Señor Jesucristo, con su sabiduría, vio que había detrás de esta propuesta. Parecía sencilla, parecía simple, pero lo que pretendía el enemigo es una victoria contundente y rápida. Era poner en tela de juicio aquello que el Señor había escuchado desde la voz del Padre hacía unos instantes, unos 40 días antes. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me gozo, que me complazco. Eres Hijo de Dios, hace esto. Y el Señor Jesucristo le dijo: no, yo soy Hijo de Dios. Estoy seguro que soy Hijo de Dios. Pero hasta que Dios no ponga la salida a esta prueba, yo no voy a salir por mí mismo. La pregunta que yo te quiero hacer: ¿estás seguro que sos hijo de Dios? Y si sos hijo de Dios, ¿por qué no pones la confianza totalmente en Dios? Si miramos hacia atrás en nuestra vida, hemos vivido tantos desiertos. Pero decime si alguna vez el Señor te hizo faltar algo. El Señor no te protegió, el Señor no te proveyó, el Señor no estuvo a tu lado dándote ánimo, aún en los peores momentos de tu vida. Aún en ese desierto, aún en medio de esa prueba, Él puso su esperanza y su confianza en la palabra de Dios. Y dijo: si Dios me trajo aquí, si estoy padeciendo y experimentando estas cosas, es porque Dios tiene un propósito. Y hasta que no vea que Dios cumpla su palabra, yo no voy a ceder. Y hace una contrapropuesta el enemigo. Dice: vos me estás proponiendo, si eres AC, yo no voy a hacer para certificar que soy hijo de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios. Confío en la palabra de Dios. Y le cita: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque está escrito. Ahora, ¿dónde fue escrito? Y la referencia a esta escritura está en el libro de Deuteronomio. Si yo le voy a pedir que lo leamos. Y dice allí Deuteronomio capítulo 8, y vamos a entrar en un tercer aspecto. No solo el propósito de Dios para esta cuarentena, no solo el hecho de la propuesta del enemigo y la contrapropuesta del Señor, sino también este hecho de la provisión de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Recuerda que durante 40 años, le dice Dios al pueblo de Israel, ¿no? El Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Este es el capítulo, el contexto y la referencia que hace al Señor. El Señor me trajo con un propósito a este desierto y yo no lo voy a abandonar ni voy a hacer ningún cambio por mí mismo hasta que no me dé cuenta
que ha aprendido la lección que Dios quiere que aprenda. ¿Para qué? Para conocer lo que hay en tu corazón. Y creo que esta cuarentena tiene que mostrarnos qué hay en tu corazón y en el mío. ¿Cómo está nuestro corazón en relación a Dios, en relación a los demás, en relación a nosotros mismos? Que esta cuarentena pueda trabajar tan profundamente en nosotros, que salgamos siendo personas diferentes, cristianos diferentes. Alguien dijo que este mundo va a ser un mejor mundo después de la cuarentena. Yo no sé, no lo puedo afirmar, pero sí sé que no va a ser lo mismo. Y espero que en mi vida no sea lo mismo. Que mi vida luego de esta cuarentena me encuentre más cerca del Señor, más cerca de mis afectos, más cerca de mí mismo, comprendiéndome mejor y siendo desafiado a ser un mejor cristiano y una mejor persona. Y se te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, dice, pero luego te alimentó. Te alimentó con maná, comida que ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca del Señor. Está relacionando el tema de la comida, el tema del hambre y la queja del pueblo de Israel en el desierto con la palabra de Dios, con la promesa de Dios, con la esperanza en aquello que Dios ha prometido. Parece que ya se habían olvidado de estos los israelitas, y tuvo que volvérselo a refrescar, porque como te decía antes, muchas veces nos olvidamos de todos los milagros y maravillas que Dios ha hecho en nuestras manos. ¿Y por qué ahora habría de ser diferente? Durante esos 40 años no se gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Qué maravilloso, ¿no? Ropa que dura 40 años. Dice que durante 40 años la ropa de ellos no se dañó, ni los pies se hincharon. Y nos habla no solo a través del maná que proveyó las necesidades físicas y el agua que brotaba de la roca, sino también de las cosas materiales, la vestimenta, símbolo de lo material. El Señor se los proveyó. Pero también dice que sus pies no se hincharon. Y esto me habla del área de la salud. El Señor los bendijo en su salud para que no sufrieran ningún daño físicamente. Los protegió a través de esta cuarentena en el desierto. Dice, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. La disciplina del Señor, y creo que el Señor ha puesto a disciplina al mundo, pero también nos ha puesto en disciplina a nosotros. Y la disciplina siempre es para mejor, y es una muestra de parte del amor de Dios, porque quiere que seamos mejores. Dice, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio agua que hizo brotar de la dura roca. Te alimentó con maná y así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. ¿No se te ocurre pensar que esta riqueza no es fruto de nuestro poder y de nuestras manos, sino recuerda que el Señor tu Dios es aquel que te dio esta riqueza? Qué hermosas palabras, un propósito, una propuesta, una contrapropuesta, pero una provisión. El Señor nos ha traído a este desierto de la cuarentena porque quiere trabajar en nuestras vidas, quiere que nos acerquemos a Él y ha prometido que nada nos habría de faltar, que ha de estar con nosotros, que ha de suplir nuestras necesidades emocionales, espirituales, físicas, económicas, en todo sentido, porque así Dios lo ha prometido. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y Dios ha prometido estar con nosotros siempre. El Señor ha prometido estar con nosotros en las dificultades, en la angustia, en cada circunstancia de nuestra vida. Reír con nosotros y llorar con nosotros. Yo te quisiera preguntar cómo está tu relación con Dios. Vos que no sos cristiano, vos que todavía no has creído que Jesucristo murió por tus pecados en la cruz. El Señor fue clavado allí en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Quizás te mires dentro tuyo y te des cuenta en tu interior que no está bueno lo que ves. No hay paz, no hay gozo, hay pecado, hay culpabilidad, hay una conciencia que te acusa. Hay fracasos recurrentes, hay hábitos que te esclavizan. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para que a través de su muerte y de su resurrección vos puedas tener una nueva vida. Tus pecados puedan ser limpios, perdonados. Tu conciencia ya no te va a acusar más. Y si tenés que enfrentar la muerte, no vas a temer. Vas a estar confiado. Porque sabés que el Señor, así como resucitó, ha prometido que nos ha de resucitar con Él. Y que ha ido a preparar un lugar maravilloso para nosotros, para que cuando cerremos nuestros ojos aquí, los abramos en su presencia. ¿No es maravilloso? Ahora vos se lo tenés que pedir. Vos tenés que clamar en este día y decir, Señor, perdóname. Perdóname porque soy un pecador. Señor, vengo adelante de ti con mis pecados, con mis fracasos, con mis incertidumbres, con mi falta de paz, con mis temores, con mi angustia. Señor, lo pongo todo a tus pies, a los pies de la cruz. Quiero que vos me tomes y me hagas una nueva persona. Y el poder de Cristo lo hará. Pedíselo con tus palabras. Clama a Dios. Y el Señor me dice que a partir de ese momento vas a poder ser un hijo de Dios. Y como termina ese versículo 11 del capítulo 4. Y dice que cuando fue superada esta prueba y terminó la cuarentena, dice que los ángeles del Señor se acercaron a Jesucristo, el diablo huyó, lo dejó y ellos le servían. Que el Señor te bendiga, puedas vivir una vida tomado de la mano. Te damos gloria, Señor. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón
Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.